Al otro, mira. Al otro se vuelve. Bueno, vamos a ver la Biblia en 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Para confirmar lo que pues nos compartió Jaime, uno cree que porque tiene la provisión de Dios y ve manifestado el poder de Dios, Dios está agradado de uno. Uno ha sido mal enseñado a que si hay éxito, la aprobación de Dios está ahí, pero 1 Corintios 10 nos enseña todo lo contrario. Nos enseña al pueblo de Israel, siendo protegido por Dios, provisto por Dios, caía pan del cielo, su zapato no se echaba a perder, su ropa no se raía, había una nube que los cubría del ardiente sol en ese desierto, había una columna de fuego que les daba calor por la noche en el frío intenso. Vieron el poder de Dios manifestado, se abrió el mar, 10 milagros vieron. El agua amarga se volvió dulce, salió agua de la roca, bueno. Y sin embargo, vamos a leer ahorita en 1 Corintios 10 que de la mayoría no se agradó Dios. Entonces, no podemos nosotros tomar como referencia el que Dios nos use, o el que tengamos éxito, o el que nos vaya bien, para averiguar si Dios está agradado con nosotros. Dice aquí 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El resultado de persistir en lo que ellos persistieron fue una vida inútil, sin fruto, una vida en un desierto espiritual. Y cuando hablo del fruto, hablo de gente ganada para Cristo, del fruto del Espíritu Santo, del carácter. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y está incluyéndose Pablo, dice, nosotros, no forniquemos, no adulteremos, no codiciemos. Se escribió para nosotros. Pablo está incluido aquí. Y quisiera centrarme en el 12 y orar para pedirle a Dios que nos siga hablando. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias por la bendición de que podemos reunirnos en tu nombre, Señor, y considerar tu palabra, Padre. Sigue hablando a nuestro corazón como lo has estado haciendo desde el día de ayer, Señor.
que hemos sido bendecidos, edificados en la comunión, en la convivencia los unos con los otros. En el nombre de Jesús, que lo que escuchemos lo podamos poner en práctica. Amén. 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. O sea, Dios nos dice que a nosotros nos corresponde vigilar que no caigamos. La responsabilidad de estar firme no es ni de la denominación, ni de la doctrina, ni del pastor, ni de la gente, ni de la iglesia. La responsabilidad es personal. Jesús dijo, mirad por vosotros mismos. Cada uno tiene que cuidarse a sí mismo. Pablo a Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo. Cuando uno escucha estas cosas, uno en el interior, porque somos carne y nuestra naturaleza pecaminosa es así, es uno, aun cuando no lo dice y no lo piensa, es algo que tenemos adentro. Uno cree que no nos va a suceder, que a mí no me puede pasar eso. Lo que les voy a leer es solo un poquito de lo que ha pasado en los últimos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 años. Noticias públicas. Hay una página que se llama noticiascristianas.com. Es posiblemente la única publicación seria en donde todo lo que pasa en el mundo cristiano, evangélico, ahí lo ponen. Lo bueno, lo malo, todo. No es amarillista. De hecho, el 80% de las noticias que allí ponen son cosas de lo que está pasando en el mundo, de la iglesia perseguida, de cosas que a nivel mundial suceden asociadas con la iglesia cristiana. Sin embargo, también hay noticias como esta. Roberto Romero Paz, pastor evangélico y director de un instituto bíblico, sentenciado por violación a un niño de 10 años, descubierto por la abuela y aceptado por él. Benny Hinn, famoso teleevangelista o teleevangelisto, filmado fumando hashish. Su esposa se divorció de él y lo acusó y le quitó más de la mitad de sus bienes. Admitió en público, hace poco, dice allí noticiascristianas.com, estar en bancarrota y endeudado, después de haber recaudado 10 años atrás más de $10 millones para un proyecto que nunca llevó a cabo. Edgar López, pastor salvadoreño, detenido por fraude comprobado, aceptó su culpa. Ted Haggard es líder de los evangélicos en Estados Unidos, descubierto en un escándalo homosexual videograbado por un prostituto. Isaac Hunter, pastor de la iglesia Northland de más de 15,000 personas, en medio de un proceso de divorcio por infidelidad de él, se dio un tiro en el pecho suicidándose. Ed Montgomery, pastor de la iglesia Asamblea Internacional del Evangelio Completo de más de 10,000 miembros, se pegó un tiro en la cabeza tras la noticia de la muerte repentina de su esposa. Teddy Parner, pastor de la iglesia bautista Monte Sion, la mega iglesia de Georgia, se suicidó después que descubrió su lucha contra la depresión maníaca, según dijo en una nota que dejó. Paul Yonggi Cho, encarcelado actualmente, sentenciado a 3 años junto con su hijo por fraude, condenado por la Secretaría de Hacienda de su país por vender a su propio hijo a nombre de la iglesia y con dinero de la iglesia, terrenos con un valor 10 veces por encima del valor autorizado. Y podemos seguir con la lista. Y uno podría decir, no. ¿Cómo llama? ¿Mande? ¿Cómo llama el de donde leíste? Noticiascristianas.com. Y uno dice, a mí no me va a pasar. ¿Saben qué? A todos nos puede pasar. De hecho, el simple pensamiento de eso no me va a pasar a mí ya nos está sentenciando a que nos pase. Porque eso se llama orgullo. Por eso dice,
1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo miro para no caer? O sea, ¿cómo o qué tengo que hacer para no caer? Vamos a 2 de Pedro. Es el único lugar, aparte de lo que dice el apóstol Judas. Judas afirma que el Señor Jesucristo nos puede guardar sin caída, pero no nos dice cómo. El único que nos dice cómo podemos vivir sin caer es el apóstol Pedro. Y dice en 2 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, y quisiera ir leyendo cada versículo y dando una breve explicación. Dice Simón Pedro, y empieza su carta reconociendo lo que él era y reconociendo lo que él es. Una de las cosas que nunca debemos olvidar es de dónde nos sacó el Señor Jesús. Nunca. ¿Por qué? Porque podemos volver allí. Si el Señor nos sacó, lo único que tiene que hacer Dios es simplemente dejarnos a nuestros propios pensamientos. Lo peor que Dios nos puede hacer es concedernos todo lo que le pidamos, porque muchas de las cosas que le pedimos son cosas no de acuerdo a su voluntad. Entonces, empieza esta carta reconociendo lo que Él era, pero también reconociendo lo que Él es. Toda nuestra vida vamos a tener la amenaza en nosotros mismos. Nuestro peor enemigo no es Satanás. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Por eso debo estar consciente que yo vengo cargando con la carne. Si bien no hay dos naturalezas en mí, porque ya el viejo hombre murió, el pecado mora en la carne y está constantemente batallando. ¿Para qué? Para hacerme caer. Luego, aparte de que él reconoce quién era y quién es, reconoce lo que hace y dice siervo y apóstol. Reconoce que tiene el oficio de apóstol, que no es un título, pero reconoce que ese oficio que tiene lo tiene para servir, no para enseñorearse. Entonces pone el siervo o esclavo, que es como en el original está, al principio, porque es un esclavo con un oficio de apóstol, o es un apóstol esclavo. Y no dice de la iglesia o de los hermanos, dice de Jesucristo. Lo que hace, lo hace por Jesucristo, no por la gente. Y luego dice, a los que habéis alcanzado. Fíjate, se está refiriendo a ti y a mí. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten cómo aquí Pedro ratifica la divinidad de Jesús. Porque si Jesús es un simple hombre, la verdad no puede hacer nada por nosotros. Si nosotros nada más esperamos en Cristo para esta vida, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo una filosofía humana. Sin embargo, este Jesús en el que creemos es Dios. Porque aquí dice, nuestro Dios y Salvador. No dice nuestro Dios y nuestro Salvador, está diciendo aquí que Jesucristo es Dios, y como Jesucristo es Dios, entonces todo lo podemos, porque Él es Dios. Y luego dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, Pablo, Timoteo, Tito, Lucas, Marcos, Mateo, no tienen ni un milímetro de ventaja sobre ti y sobre mí el día de hoy. Porque el mismo Dios que ellos tenían es el mismo Dios que tenemos. La misma Biblia que tenemos es la misma que ellos tuvieron. La misma fe, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo. Tenemos exactamente lo mismo. Porque ellos sí pudieron y nosotros, y hablo de la comunidad cristiana en general, no podemos. Dice el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Y el deseo, la oración de Él es en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesús. Y obviamente, si Jesús es Dios, para conocer a Dios tengo que conocer a Jesús. Y mientras más conozco a Jesús, más conozco a Dios. Y lo que necesitamos es la gracia. Gracia no está hablando aquí de una gracia para salvación, porque la gracia para salvación no es para los creyentes, es para los perdidos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia para salvación es la que nos dio la salvación y ahora tenemos una fe igualmente preciosa que la de ellos. La gracia a la que se refiere aquí es el poder para cambiar. Gracia aquí significa poder para ser transformados. El poder de Dios que nos habilita para poder hacer su voluntad. Y la paz de Dios la necesitamos. Número 3. Fíjate, pone como premisa. O sea, ya que esto sucedió, o sea, ya que esto es una realidad, entonces prosigue con lo que les he dado en las hojas, que es el camino hacia el amor real. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí dice que todo lo que necesitamos para vivir una vida en la tierra, terrenal, natural, de éxito ante Dios, y una vida en el Espíritu, una vida espiritual, ya nos fue dado. Todo lo que necesitamos, no hay absolutamente nada que nos haga falta, estamos completos en Él. Sin embargo, ¿por qué caemos? Si ya tenemos todo. El ejemplo que yo doy es y en la cárcel yo se los digo, haz de cuenta que tú sales y de pronto, pues, nadie vino por ti y está un hombre allí que te dice, ¿sabes qué? Supe que ibas a salir hoy, tú no sabes quién soy yo, pero pues, hago esto simplemente porque quiero. Y te da las llaves de una camioneta nueva, te da unas llaves y te dice, ¿sabes qué? Te vas aquí camino para Milpalta y ahí vas a ver Rancho El Paraíso, te metes para allá, las llaves del candado las llevas ahí, ahí hay un rancho, allí hay tractores, camionetas, una casa. Aquí te doy esta tarjeta y esta chequera, tienes 10 millones de pesos ahí. Lo único que yo quiero es que en ese rancho que tiene 100 hectáreas, pues las siembres, las trabajes, siembres, allí maíz, frijol, lo que tú quieras. Y lo único que te pido a cambio es que al año yo voy a enviar un tráiler por una tonelada de todo lo que tú coseches, yo me voy a llevar el 10%. Y se va, y te quedas y compruebas que todo es cierto, que tienes 10 millones en el banco, que el rancho, que tú llegas ahí, todos se cuadran y dicen lo que usted diga, patrón. Dime, ¿hay posibilidades de que este hombre que salió de la cárcel fracase? Sí, sí las hay. ¿Por qué? Porque en vez de irse a contratar gente y a trabajar el campo, se puede ir con ese dinero a Las Vegas, a París y gastarlo en prostitutas, ¿no? Pero ¿qué va a hacer el dueño? Lo va a llamar a cuentas. Entonces, a pesar de lo que se nos ha dado, podemos fracasar por no hacer lo que nos toca hacer, para lo cual se nos ha dado lo que se nos dio. Todo lo que se nos ha dado es para que nosotros hagamos lo que nos toca. Porque la vida cristiana se puede resumir en una frase: es nosotros hacer lo que podemos para que Dios haga por nosotros lo que no podemos. Es nosotros hacer lo posible para que Dios haga por nosotros lo imposible. Es nosotros hacer lo natural para que Dios haga por nosotros lo sobrenatural. Esa es la vida cristiana. Dos extremos hay. Hay quienes creen que Dios lo va a hacer todo, que no importa lo que haga, ya está todo escrito, ya. Son fatalistas porque dicen, ¿para qué oras? Si ya Dios lo que va a hacer, lo va a hacer. Ya no se puede hacer nada, ya Dios lo que determinó, lo determinó.
y no se puede cambiar nada, y no hacen nada, y sufren las consecuencias. Y el otro extremo, los que creen que Dios no puede hacer nada si tú no haces algo. Entonces creen que pueden atar a Dios o bloquear a Dios, y ellos tienen que hacerlo todo. Y ellos dicen, si algo va a suceder, tú lo tienes que hacer, porque Dios no lo va a hacer, tú lo tienes que hacer. Y si no, y ahí está uno trabajando, y el ejemplo que nos dio Jaime, agotándonos hasta la muerte, hasta caer. ¿El balance cuál es? Bueno, Dios, ¿qué me toca? Y cuando yo tengo claro lo que me toca hacer y me concentro en hacerlo, el resto lo hace Dios. Dice aquí que todo eso nos fue dado por las promesas a través de conocerlo a Él. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Yo sé que todos los que no pudieron venir no están aquí, no porque estén en una fiesta o estén haciendo lo malo, están ocupados, tan ocupados en la obra que no pueden estar aquí, y es justificable. Algunos por causa de salud, ok, es justificado, pero te aseguro que si ellos pudieran estar, estarían aquí. Te aseguro que están ahorita prendidos allí viendo qué es lo que está pasando acá, porque son varios los que tenemos ya allí viendo la transmisión. Y estamos aquí y estamos haciendo lo que estamos haciendo porque ya no queremos nada con el mundo. Y esa es la evidencia de que tenemos fe. Entonces, ya que tenemos fe, dice el versículo 5, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Noten cuál es el título: el camino hacia el amor real. Comienza con la fe, termina con el amor. Porque hay amor fingido, hay amor falso, hay amor condicionado, hay amor interesado, hay amor erótico. El amor real es el único amor que nos puede sostener, pero todo inicia con la fe. Pero noten que ese es un acróstico: echar. Y la palabra echar siempre se usa en una connotación negativa. Echó Dios al hombre del huerto, y no lo echó amablemente. Cuando tú echas a alguien, generalmente lo echas violentamente. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú no vienes con un endemoniado y le dices, buenas tardes, señor demonio, sabe, está causando muchos problemas, y pues pobre criatura, mire cómo la tiene usted. ¿Nos podría hacer el inmenso favor de salir ese tantito, digo, para que descanse? No, uno no llega así. Uno llega con todo, con violencia. Y en Mateo, Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice que vinieron lluvias, soplaron vientos, descendieron ríos y dieron contra la casa y no cayó. Nota que estaba obedeciendo, estaba haciendo la voluntad de Dios. En ese mismo contexto, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad. Entonces no se trata de lo que crees o de lo que sabes, se trata de lo que haces. Y si haces lo que tienes que hacer, tú puedes asegurarte de no caer jamás. Ahorita lo vamos a ver cómo lo concluye Pablo. Pero en Lucas, refiriéndose a lo mismo, de el que oyó e hizo, dice, compararé a un hombre prudente, dice, que cavó y ahondó, dice, y puso el cimiento sobre la roca. Es interesante que otras versiones de la Biblia no dicen puso, dicen echó el fundamento sobre la roca. O sea, en medio de violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia. Este es un asunto que no podemos hacer ni a la ligera, ni es algo que nos va a nacer hacer. Es algo
que es contrario a nuestra naturaleza, es algo que nos va a costar trabajo. Por eso dice, poniendo toda diligencia, poniendo todo tu esfuerzo, todo tu empeño, todo tu coraje. Añade a tu fe, o sea, ya tienes fe. ¿Quieres caminar con Dios? Bueno, a tu fe, añádele virtud. A la virtud, añádele conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. No explico esto porque de eso se trata lo que vamos a estar viendo estos días. Luego, nota cómo dice en el 8. Porque si estas cosas, 6 veces menciona aquí la palabra cosas, 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 cosas. Y esa palabra cosas se refiere a cosas naturales, terrenales. 6 es el número del hombre, es lo humano. Es lo que nos toca a nosotros hacer. Hay oraciones que Dios no va a contestar nunca porque están dentro de la esfera natural. Si tú le pides a Dios, Señor, quiero aprender a hablar inglés y mañana quiero hablar inglés, Dios te va a decir, te di inteligencia, te di una mente, te di el tiempo, aprende. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de aprender. Si no tuviéramos la capacidad de aprender, Dios nos daría entonces el hablar inglés, pues sí tenemos la capacidad. Pero requiere esfuerzo. ¿Alguien ha intentado aprender inglés? Es bien difícil, no es fácil. Requieres esforzarte mucho. Requieres de veras quemarte las pestañas. Pero sí se puede lograr si uno se aplica, si uno se esfuerza lo suficiente. Estas cosas, fíjate cómo dice, están en ustedes y abundan. Fíjate, son cosas que se aprenden y que se pueden poseer. Lo que bien se aprende, nunca se olvida. Le pregunté a Sammy cuando veníamos para acá, ¿qué sentiste cuando después de 28 años te subiste otra vez a un carro? Híjoles, 28 años sin manejar, y de pronto en seco así, pues manejó, y fue aquí en Guadalajara, ¿verdad? Sí. ¿Por qué manejó? Porque lo aprendió. Lo que aprendes no se te olvida, y ese es el problema con las cosas que nos tocan hacer, que las aprendemos y creemos que porque ya las aprendimos, pues ya no hay que hacer nada más. Lo más parecido o la ilustración más adecuada que yo encuentro para estas cosas es el aprender a leer. Somos la única especie sobre el planeta Tierra que tenemos la capacidad de leer símbolos. Han hecho pruebas con changos, con chimpancés, con delfines, con gatos, con ratones, con loros, con águilas, con todos los animales. Y no hay una sola especie que pueda diferenciar símbolos. Colores sí, pero símbolos no. La palabra escrita, somos la única especie con la capacidad de aprender a leer. Y por eso es que desde niños hay que enseñarles a leer, porque a un adulto cuesta 5 veces más enseñarle a leer que a un niño. Por eso la educación de los adultos es tan difícil, porque cuesta mucho que aprendan, porque ya están grandes. Sin embargo, una vez que aprendes a leer, ¿podrás dejar de leer alguna vez en tu vida? Aunque no quieras, lees esto. Aunque no quieras. O sea, es más, ni siquiera haces el esfuerzo. Se te pone allí y tu mente lo procesa y aquí está. Ni siquiera lo repites con tu boca. ¿Por qué? Porque ya sabes leer. Y el problema es ese, que cuando uno aprende estas cosas y ya las sabe hacer uno cree que porque ya las sabe, ya no tiene que ejercitarlas. Y estas cosas, dice aquí, están en ustedes y abundan. El hecho de que sepas leer para nada garantiza que vas a leer todos los días. Hay gente que nunca ha leído un solo libro en toda su vida. Somos uno de los países en el mundo cuya población es la que menos lee. Por eso están promoviendo por todos lados: lea 15 minutos diarios, lea 20 minutos diarios, lea con sus hijos. ¿Por qué? Porque el problema es de cultura.
y este país no tiene cultura. ¿Por qué? Porque no lee. Lo único que lee es memín, pingüín, lágrimas y risas, pura basura. La familia Burrón. ¿Mande? La familia Burrón. La familia Burrón. Y no lee cosas, bueno, libros pues. De igual modo es en el camino de Cristo. Aprendemos, por ejemplo, una de las cosas que eso pues lo vamos a ver más al rato, que tenemos que aprender es a orar. Y cuesta aprender a orar. Hoy la primera vez que te piden hacer oración en grupo, uno está temblando, pero uno aprende. El problema es que, como ya supo, pues ya no ora. Porque creen que lo aprendió y ya para qué le sigue si ya lo aprendió. Si aquí dice abundan, quiere decir que la oración, en el ejemplo que les estoy dando, que es la primera cosa que vamos a ver en la próxima sesión, puede escasear en nuestra vida o puede abundar. Dios quiere que todas estas cosas no solamente las aprendamos, sino las ejercitemos y crezcamos en ellas, abundemos en ellas. Porque dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, fíjate, estas cosas por sí mismas no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo vuelve a lo mismo. A través del conocimiento de Cristo es que podemos poseer todo lo que nos ha sido dado. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Por qué no las tenemos? Porque no conocemos a Cristo. Y conforme conocemos a Cristo, vamos apropiándonos de lo que nos pertenece. Por ejemplo, la paz. A veces uno tiene miedo, pero uno conoce a Cristo y cuando el miedo viene, uno confiesa la palabra de Dios, se para firme, levanta el escudo de la fe y nos invade la paz. No es que la paz vino a nosotros, ya la teníamos, pero no lo habíamos descubierto. Y cuando lo descubrimos, la paz entonces gobierna nuestro corazón, guarda nuestra mente. Entonces, estas cosas no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, en otras palabras, ¿cómo conozco a Jesús? Haciendo estas cosas, abundando en estas cosas. ¿Qué es conocer a Cristo? Tener estas cosas y abundar en ellas. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, fíjate que las podemos perder. Contrario a lo natural, si tú aprendes a leer, nunca vas a dejar de saber leer. Si tú aprendes a orar y no lo practicas, vas a tener que volver a aprender de nuevo, porque vas a caer. Y es lo que le dijo el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso: levántate de donde has caído y haz las primeras obras. Y hasta hoy, y me encanta conocer a los recién nacidos en Cristo en la cárcel, es muy evidente cuando alguien es nuevo. Es increíble, me fascina hablar con ellos, porque se quieren comer la Biblia, se quieren comer a Dios, o sea, todo es oración y Biblia. No hay otra cosa en la vida más que Dios y la Biblia y el estar con Dios, orar, o sea, es maravilloso. Y eso nunca se nos debería quitar, jamás. Toda nuestra vida debería ser así. Dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y luego dice que es ciego. Fíjate. Dice, tiene la vista muy corta, pero luego dice que es ciego. Tiene la vista muy corta para lo natural, pero en lo espiritual está totalmente cegado. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tiene la vista muy corta. ¿Por qué? Porque lo que ve en lo natural no le sirve para corregir el rumbo. Porque uno ve señales por todos lados. Sin embargo, uno sigue. ¿Por qué? Porque uno ha dejado de practicar estas cosas. Versículo 10. Y esto
es lo que coincide con 1 Corintios 10, lo que acabamos de leer hace un rato. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, fíjate, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Haciendo qué? Estas cosas. Y dice, procura hacer firme. Es algo que te toca a ti, que me toca a mí. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros violentamente. Es una decisión que debemos hacer con violencia. Vamos a ver dentro de un rato que oración es la primera cosa que tenemos que practicar. Algo que aprendimos desde hace muchos años. Dependiendo de cuántos años tengamos en el camino, es algo que aprendimos desde el principio todos. Sin embargo, nosotros que estamos sirviendo al Señor, sobre todo los que estamos de tiempo completo, que tenemos un llamado de parte de Dios, deberíamos incluir la oración como una parte de nuestra agenda de actividades. O sea, yo entro a la oficina a las 8, de 8 a 9, ¿qué hago? De 9 a 10, ¿qué hago? O entro a trabajar a las 8. A las 8 me encamino hacia el Cerezo tal y llego a las 10, porque tengo entrada a las 10. Y uno tiene sus actividades en el día, sus actividades ministeriales. Y hay cárceles, por ejemplo, aquí en el DF, en la Penny, tú no puedes llegar 10 minutos antes porque no te dejan entrar, tienes que estar puntual. Y qué bueno que lo hacen, porque te alinean para que estés allí, seas disciplinado. Bueno, así como nos alineamos con los hombres, tenemos que ser violentos para decir, voy a apartar todos los días este tiempo para orar. Es mi cita, mi responsabilidad, mi trabajo. Voy a apagar los teléfonos, voy a cerrar la puerta. Jesús dijo, entra en tu aposento y cerrada la puerta. No voy a permitir interrupciones. Oye, si estás dando consejería, no puedes recibir llamadas. Si estás predicando, no puedes recibir llamadas. Pues bueno, más importante que estar predicando o visitando la cárcel o dando consejería o haciendo cuentas, la oración es lo más importante, junto con las otras cosas, claro. Pero tengo que tomar una determinación. Dice, procura hacer firme tu vocación y elección. Habla de vocación. Todos tenemos una vocación diferente en lo natural. A algunos les gusta el deporte, a otros la cultura, a otros los números, a otros los negocios. Pero en lo espiritual todos tenemos el mismo llamado, la misma vocación. El plan de Dios es el mismo para todos sin excepción, y es llegar a ser transformados a la imagen de Jesús. Y cada una de estas cosas nos perfila y nos lleva a tener la semejanza de Cristo. Cada una de estas cosas lo vamos a ir descubriendo. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. 1 Corintios 10, 12. Si alguno piensa que está firme, y nos está hablando a todos, porque la verdad uno dice, no, yo caer en el homosexualismo, no, ¿qué te pasa? Sí, pues podré caer con una actriz o una modelo, ¿no? Pero pues con un prostituto y todavía pagarle, no, o sea, eso se llama orgullo. Y cada vez que uno dice nunca, dice que hay un ángel de los nunca, ¿verdad? Anotando cada nunca que nosotros decimos para hacernos caer en eso. Es mejor hacer caso a lo que dijo Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. O sea, el pobre en espíritu, ¿qué es lo que hace? Reconoce, sabes que yo no puedo nada, yo sin Cristo no puedo nada, yo estoy en la ruina total. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el reino de Dios
está en dos perspectivas: el reino presente, el reino futuro. Cuando Jesús habló del reino futuro, dijo: voy a venir en las nubes con mis ángeles y voy a hacer juicio. Pero cuando habló del reino presente, dijo: ¿dónde está el reino de los cielos? No vendrá con advertencia ni dirán: mira, aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Y luego el Espíritu Santo nos aclara que el reino de Dios es justicia, paz, gozo, poder en el Espíritu Santo. Examina tu vida. ¿No será que estás fuera del reino de Dios? Es muy fácil saber por qué. Porque si yo no estoy practicando, ejercitando, procurando, afirmando estas cosas, estas 4 cualidades del reino de Dios van a estar fuera de mi vida. Justicia. ¿Eres honesto en todo lo que haces? La justicia de la que hablo no es la justicia de Dios, ni es la justicia humana de las cortes y de los magistrados. Es la justicia entre los hombres, y es a nivel comercial. Balanzas justas, pesas justas, son agradables a Dios. Balanzas alteradas, medida falsa, es abominación para Dios. Está hablando de la rectitud. ¿Eres honesto? ¿O estás robando? ¿O estás engañando? ¿O estás, pues me transo tantito, ¿no? ¿O estás vendiendo algo que sabes que lo debes dar en 10 y lo das en 100? ¿Estás siendo deshonesto? ¿La deshonestidad gobierna tu vida? No, hermano, no, yo ahí estoy bien, ok. El reino de Dios son 4 cosas, es una mesa de 4 patas. Tienes una pata bien, examinemos la segunda pata. Paz. ¿Tienes paz? ¿Cómo duermes? ¿Tienes que tomar pastillas para dormir? ¿Tienes miedo de que te roben, de que vives con temor? No hay paz. ¿Tienes paz? Ya tienes 2 patas. Gozo. Una vez dije esto y me habló la esposa de un hermano y me dijo: por su culpa mi esposo se fue a emborrachar. Dije: ¿por qué? Porque usted dijo que es mejor estar borracho que estar triste. Le dije: permítame tantito. Yo dije que Martín Lutero escribió: prefiero ver a un cristiano borracho que a un cristiano triste, porque el cristiano no tiene ni un solo motivo para estar triste. Y eso lo malinterpretó el otro y dijo: pues el hermano dijo que me puedo emborrachar y como estoy triste mejor me emborracho, ¿no? Oye, ¿qué solución? ¿No? ¿Qué trastorno? ¿Qué distorsión de la palabra de Dios? Martín Lutero dijo eso precisamente porque no hay motivo para estar triste. Ahora, oye, este hombre escribió en la nota que tenía una adicción a la depresión. Y hay cristianos que se deprimen, pero se hunden y lloran y ya no quieren vivir. Y dices: ¿qué pasa? No hay gozo. El gozo no gobierna tu vida, es la tristeza la que gobierna tu vida. No, hermano, yo sí estoy lleno de gozo. Ok, tienes 3 patas, pero una mesa de 3 patas cualquier movimiento la tira. Hace falta la 4ª pata. ¿Cuál es? El poder de Dios. Examínate. Cuando tú dices: no puedo, yo hablo allá con varios y le digo: oye, ya estás orando, ya estás apartando por lo menos 1 hora para Dios. Es que no puedo, hermano, lo intento pero no puedo. ¿Qué estás diciendo? No tengo poder. Pero si estás dentro del reino, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Claro! Que no es algo que se da. Tienes que... Lástima que no estamos en la cárcel, porque en la cárcel sí lo digo. Pero tienes que agarrarte bien de donde puedes agarrarte. De tu hombría. Decir: lo voy a hacer así pierda uno en la mitad del otro. Sí, o sea, tienes que... si cuando andaban, yo no anduve en el mundo así de armas y todo, por los que han andado con armas,
Todos me han dicho, no, yo me morí en la raya. Pues ahora morámonos en la raya por Cristo. Sabiendo que nuestra vida depende de esto. Tiene las 4 patas, dice Pablo. Ten cuidado. De todas maneras, ten cuidado. Afirma cada pata. No dejes de practicar estas cosas. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordarles cada congreso estas cosas. Siempre. Dice, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Ay, hermano, pues es que no, yo sí oro 2 horas diarias. No lo digas, no tienes por qué andarlo diciendo, es tu comunión con Dios. Si lo dices, ya perdiste la recompensa. Y tanto trabajo que cuesta, mano, orar a solas con Dios, para que cuando le digas, oye, estuve 2 horas, ya perdiste la recompensa. Oye, pues no, mano, no se vale. Mejor nunca lo digas. Nada más tú y Dios lo saben. Nada más tú y Dios lo saben. Y aguas. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es esto? Avergonzamiento en público. ¿Por qué cayeron estos hombres? No, es que a ellos los atacaron más demonios. Eso no es cierto. Jesús no dijo, el que me oye estas palabras y las hace, pues a menos que no lo ataquen todos los demonios, no va a caer. No importa cuántos demonios te ataquen. Si tú estás haciendo estas cosas, no vas a caer jamás. Mentira que al líder lo ataca más el diablo que al que no es líder. ¿El diablo, acaso cree el diablo que tú eres líder? ¿Acaso el diablo cree que tú naciste de nuevo? ¿Acaso el diablo cree que tú creciste espiritualmente? Es más, si para tirarte el diablo te tiene que decir, tú eres el gran siervo de Dios para este tiempo, lo va a hacer y te lo va a hacer creer. Aunque lo sepas y lo hagas, no lo dejes de hacer, no lo dejes de practicar. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, todos nos vamos a morir, todos sin excepción. ¿Qué herencia vas a dejar? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista? Una sola locura. Una locura. Una pequeña. Hombres tremendamente usados por Dios, siempre recordados por sus hazañas. Todo lo que hicieron se les borra por una sola caída. A David se le recuerda más por su pecado con Betsabé que por todas las victorias que tuvo. Versículo 15, terminamos y oramos. También yo procuraré con diligencia. Esta es una carta póstuma, es la última carta. Ya Pedro sabía, ya me voy a morir, tengo que escribirles y es lo último que les voy a escribir y voy a poner todo mi corazón en ello. Que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la bendición de tener tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos dice qué hacer, que no estamos a ciegas, que no vamos con incertidumbre, Señor, por este transitar, que no vamos solos, que sí hay algo que nos toca hacer, hay algo en lo que nos debemos concentrar. Permítenos tener la inteligencia, la sabiduría, la sensatez de ocuparnos en lo que nos toca, concentrarnos, enfocarnos en lo que tú has dicho que tenemos que hacer. Y entonces estaremos buscando tu reino. Y al buscar primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. No permitas, Padre, que ninguno de nosotros caigamos
y nos quedemos allí tirados, sino que así como tú le diste la oportunidad a los de Éfeso, tú también nos la das a nosotros. Levántate de donde has caído, aun cuando no es necesario caer, Señor. Pero si cayéremos, tú nos mandas que nos levantemos, que hagamos las primeras obras, porque si no, entonces quitarás nuestro candelero de su lugar, si no nos arrepentimos. Permítenos, bendito Padre, reafirmar, ejercitar los que ya lo están haciendo, que ahora abunden más. Los que lo hacían y lo dejaron de hacer, que lo vuelvan a hacer. Y los que no lo hacen, que lo hagan, Señor. Porque nuestra vida entera se va en estas cosas, para no caer, en el nombre de Jesús. Amén. 10 minutos de receso.